Rey de Gloria, gracias te damos una vez más por tu presencia en nuestras vidas. Permite que a través de tu palabra, de las Escrituras, nosotros podamos ser guiados, instruidos para toda buena obra, para que podamos tener el conocimiento de la verdad y no confiar en la palabra del hombre, de personas engañadoras, de falsos profetas y maestros, sino es a través de tu Escritura, guiados únicamente por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender, a comprender qué es lo que quieres que hagamos, hacia dónde quieres que caminemos, Padre, hacia el camino de la verdad, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has traído a este lugar, en este tiempo, para el conocimiento de tu verdad. Danos sabiduría, danos paz, danos tranquilidad, gozo en nuestro corazón, y que podamos comprender y poner por obra todo, Señor, lo que tú nos quieras enseñar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Le invito a que abra usted sus Escrituras en segunda carta a los Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy interesante el concepto de embajador. Hemos hablado de la mayordomía, hemos hablado de que somos la luz del mundo, sal de la tierra, pues tantas cosas, metáforas que la Biblia nos muestra, nos enseña. Pero este concepto de embajador es muy interesante, porque ¿qué es un embajador? ¿Quién es un embajador? ¿Qué hace un embajador? Es una persona enviada especialmente a otra nación, a otro país extranjero, como un representante especial de ese país, de esa nación, de ese reinado. ¿Y cuáles son las funciones principales? Hay muchas, pero las más importantes están en, uno, solicitar favores a ese gobierno, hacer alianzas, tanto comerciales, políticas, felicitar cuando son ciertos acontecimientos especiales de ese país, pero también protestar cuando hay alguna intervención a tu país, cuando inclusive hay amenazas. El embajador tiene la encomienda de proteger a los compatriotas que radican en ese lugar. Hemos visto que cuando hay guerra, cuando hay una situación política, alguna persona se mete en la embajada de otro país para ser resguardado, ya que se dice que los países no pueden entrar a las embajadas. Es como si fuera un pequeño rinconcito de aquel país y están protegidos por las leyes internacionales. Así que vemos que hay muchas funciones de un embajador. ¿Por qué es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos embajadores? Aunque no era un representante permanente, un embajador, porque sabemos que los van cambiando, casi siempre tenía unas características. Tenía que ser un hombre distinguido y muy respetado. No se enviaba a cualquier persona a representar al país. Pues hoy vemos dentro de la política, hace muchos años para acá, que mandan a cualquier persona para ser protegido, ¿no? Lo van a agarrar aquí, dicen, mejor lo mandamos de embajador para que tenga fuero, y lo desaparecen un sexenio para que no los encarcelen o les pidan cuentas. Pero no, esta figura de una persona distinguida, de alta reputación, que iba a representar a ese país. Inclusive había ciertas circunstancias muy delicadas cuando algún país ofendía a un embajador. Por ejemplo, vamos al segundo libro de Samuel 10, versículos 1 al 7. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores?
¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Nahum tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rebó y a los sirios de Sobá, 20,000 hombres de a pie del rey de Maca, 1,000 hombres de Istob, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Entonces vemos aquí que hubo una reprensión, un castigo por haber ofendido, atacado a una especie de embajador, una persona que se había enviado en representación del rey. Pablo, el apóstol, también aplica esto a título de los ministros, de los siervos de Cristo, como representantes del Rey de Reyes. ¿Encargados de qué? De anunciar el Evangelio. Mire, vamos a Efesios 6:20. Efesios 6:20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con denuedo. ¿Qué es denuedo? ¿Se acuerda usted? Con un esfuerzo, un valor, ¿verdad?, para enfrentar las circunstancias, una perseverancia y no temeroso. Así que todo cristiano, familia, es un embajador del reino de Dios. Cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, somos embajadores, así como aquellos discípulos y apóstoles fueron sus embajadores de Jesús, revestidos del poder del Espíritu Santo. A través de ellos conocemos hoy en día sus acciones, sus escritos, las enseñanzas, y llegamos a conocer y a comprender a nuestro Maestro, a nuestro Señor, Rey y Salvador, Jesucristo. Es decir, a través de ellos como embajadores, representando a Jesucristo, nuestro Rey. Así que hoy la labor, la función de nosotros como discípulos de Cristo, pues es la misma. A lo mejor usted dice: bueno, es que hoy no voy a ir a China a hablar del Evangelio. No, pero va a ir a Cayuca, ¿verdad? Y va a ir a Huejutla, y va a ir a Apan, y va a ir a otro lado. Y somos embajadores del Señor. No importan las distancias. Somos misioneros también, ¿verdad? Entonces, aquí, aparte de ser misioneros, somos representantes. Y si nosotros vamos representando una autoridad, ¿cómo debe de ser nuestra conducta? ¿Cómo debe ser nuestra forma de vivir? ¿Cómo debe de ser nuestra forma de hablar? Así que, dentro de estos hombres que el Señor Jesús eligió, pues pescadores, cobradores de impuestos, pues que no eran letrados, hombres que no eran poderosos ni conocedores de la Torá, no eran fariseos, no eran escribas, no eran gente importante. Había un celote, había gente que estaba en contra de los gobiernos, y había gente muy conservadora. Este grupo de hombres que conocemos como los apóstoles, los discípulos, debemos nosotros de entrar a conocer un poquito más de su vida. Y es precisamente de lo que hoy vamos a hablar, de un personaje del cual todos conocemos, pero es más común que hablemos del apóstol Pablo, porque Pablo, su vida ha impactado con todas las cartas, y siempre hablamos de Pablo. Pero hace unas semanas predicamos de un personaje, de un discípulo, el cual le entregó las llaves, ¿verdad? Estamos hablando de Simón Pedro. Así que Simón significa Simeón,
en el Antiguo Testamento en hebreo y aparece en la Biblia 48 veces. Simeón. Después, cuando pasa al griego, entonces se convierte en Simón y aparece solamente 20 veces en el Nuevo Testamento. Simón Pedro aparece 153 veces en el Nuevo Testamento y Pedro solamente aparece 9 veces. Y Pedro viene del origen arameo. Recordará usted que Jesús hablaba arameo y también comenzó a hablar griego. También Pedro tenía esa doble lengua, llamémoslo así. Primero hablaba arameo y después aprendió a hablar griego. Así que la palabra Cefas significa Pedro en arameo. ¿De dónde era Pedro? Era oriundo de Capernaum. Recordemos que su forma de trabajar era pescador y estaba normalmente en el mar de Galilea. Ahí era donde Jesús lo fue a conocer. Él era un hombre casado. Como lo comprobamos, pues sabemos que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús llegó ahí a sanarla porque tenía una tremenda fiebre y Jesús la sanó. ¿De quién era hermano Pedro? Era hermano de Andrés. Y pues aunque no era un hombre letrado, sí sabía leer y escribir y, como les repito, hablaba arameo y griego. ¿Qué significa Pedro? La fórmula masculina de la traducción Petra, que significa piedra. Pero en el arameo significa, se dice Kefa, que significa piedra. Con el apóstol Pedro, que durante todo ese caminar con Jesús, pues tuvo muchas actitudes y muchas situaciones donde él actuaba de manera impulsiva. Un hombre muy temperamental, brusco, muy echado para adelante, como dicen, pero a veces un poquito inconsciente. No era un hombre mesurado, no era un hombre pensante, sino más bien muy impulsivo. Se dice que él muere en el año 67 después de Cristo y fue crucificado por órdenes de Herodes. Hay un mito, y digo un mito porque el mito es algo que no se puede comprobar. Sin embargo, en algunos libros apócrifos se dice que Pedro decidió que lo crucificaran de cabeza. Sin embargo, eso no aparece en nuestra Biblia. Por eso es que, pues a veces cuando dicen, no, es que lo crucificaron, pues no sabemos si es cierto o no. Sin embargo, los apócrifos narran algunos de los historiadores que así fue, porque no se sentía digno de morir como murió Jesús, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito de las acciones, carácter, temperamento de este hombre, que realmente también, pues yo me venía a preguntar, ¿y por qué no dejó mejor a Juan, a su discípulo amado, ¿no? Que era más noble, más manso, era el más joven, ¿no? Decidió confiar más en Pedro. Vamos a ver primero el llamado de Pedro. Mateo 4, 18 al 22. Andando juntos o junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos cómo Jesús llegó, empezó a ver a los hombres. Jesús ya conocía a Pedro, su carácter, ya conocía cómo era. No lo fue conociendo en el camino, por algo lo llamó. Así muchos de nosotros quizá en nuestro caminar antes de conocer a Cristo, pues éramos así, ¿no? Un poco violentos, impetuosos, atrabancados, respondíamos a la primera, no pensábamos nada. Y bueno, pues el Señor tuvo misericordia de decir, yo te necesito a ti. Por eso cuando le compartimos a alguna persona que le llamamos testarudo, a eso les gusta el Señor.
Porque ¿sabe qué? Cuando esas personas llegamos a Cristo, pues nos entregamos con todo. Porque pues vamos para adelante, no nos da pena ni miedo, nada. Y en cambio hay personas que son muy tímidas y fácilmente aceptan, pero siguen siendo tímidas hasta que el Señor los transforma. Así que me encanta ese llamado de Pedro. Y luego, cuando ya ellos están pescando, están viendo otros momentos, vamos a ver versículo 28 al 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a unirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pues vemos aún un acontecimiento donde Pedro le dice, ¿verdad? Porque Jesús no le dijo: oye, bájate de la barca y ven a seguirme. Él fue el que le dijo: Señor, como diciendo, yo quiero caminar como tú vienes caminando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ante las circunstancias, Pedro, dentro de su valentía o valentonería, vemos que Pedro era miedoso. Y así hay personas que son agresivas, violentas, porque quieren demostrar y tapar su miedo. Por dentro están muriendo de miedo, pero son violentas porque es mejor, dicen ellos, atacar. Pero cuando se ven sumergidas en una situación adversa, se achicopalan, se hacen pequeñitas. ¿Por qué? Porque su complejo de inferioridad hace que se vuelvan agresivos, violentos, por esa inseguridad que ellos tienen. Entonces vemos como Pedro, queriendo andar sobre las aguas, ¿va? Impetuoso, y el Señor le dice: pues ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Y así muchos de nosotros seguramente queremos seguir a Jesús, y en ese momento vienen los problemas, vienen las dificultades y nos hundimos, porque estamos viendo que estamos viendo el problema y nuestros ojos están en el problema y no podemos ver a Jesús porque estamos viendo las olas, la tempestad, los vientos que nos van a arrastrar. Y así es. En lugar de poner tus ojos en Cristo Jesús, estamos viendo la enfermedad, estás viendo la situación. No, dice: descansa en mí, yo ya tengo un control. Tú me pediste que interviniera, entonces confía en mí. Qué bueno que sigues orando, pero no puedes orar con tristeza, desesperación, porque ya está en manos de Dios. Y Él hará en su momento, en su tiempo. Ahora, qué interesante, y eso yo creo que es uno de los puntos donde Jesús ve en Pedro algo diferente. Mateo 10, 13 al 20. Dice la Escritura: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno si no recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Así que vemos aquí, Pedro declara a Jesús como el Señor, como Cristo, y vamos a corroborarlo nuevamente. Mejor Lucas
Lucas 9, 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que sois? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces aquí vemos Pedro dándole Dios una revelación, porque dice que no se lo dijo ningún hombre, sino que cómo es que Pedro pudo percibir en Jesús que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué pasa más adelante cuando Pedro trata de persuadir a Jesús? Vamos a ver ahí en Mateo, Evangelio de Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que vemos cómo Pedro trata de convencer a Jesús, decirle: no, Señor, no te vaya a acontecer a ti eso. Pues donde Jesús le sabía que era necesario, que tenía que padecer, que tenía que ser entregado, a través de eso vendría la salvación. Entonces, pues era de alguna forma en ese momento utilizado por el enemigo. Y así pasa a nosotros. A veces hasta nuestra propia familia: no vayas, mejor quédate, vamos a ver una película. Pero hoy es día del culto, mejor vámonos al bosque. Hoy es el día del Señor. No, puede ser la familia, el hijo, el esposo, el marido. Pedro no lo dijo con mala intención. Pedro no quería desviar a Jesús de su proyecto. Él no, pero el enemigo sí, y a veces utiliza a personas para que nosotros nos desviemos, nos enfriemos, para que nosotros no pongamos nuestra mirada en Jesucristo. ¿Qué pasó después de todo eso? Pedro también le juró fidelidad a Jesús. Mateo 26, versículos 31 al 35. Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué pasa? No, yo soy bien cristiana, yo Señor, yo te digo. Pues Jesús nos conoce. A veces no con nuestros labios, pero sí con nuestros hechos hemos negado ser cristianos. Cuando nos conducimos de manera incorrecta, como vive el mundo, estamos diciendo: no me interesa, yo no soy cristiano. Aquí ya no soy cristiano. Aquí yo tomo, bailo, brinco, hago todo lo que el mundo hace, pero ya cuando voy a la iglesia ya me salen mis alitas y ya estoy súper santísimo. No, no es así. Negamos la cruz de Cristo cuando nuestra vida está en contra de los preceptos y de la palabra de Dios. Y eso a veces cuando nosotros hacemos algo decimos: Señor, perdóname. De alguna manera estoy negando la cruz de Cristo. Por eso vemos que Pedro jura la fidelidad. Cuando nosotros hicimos la confesión de fe: Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Lloramos, nos quebrantamos y bla, bla, bla en nuestra vida. Y luego, ¿qué pasa después del tiempo, de los años en Cristo? Se nos olvida ese juramento de fidelidad, como cuando nos casamos, ¿verdad? Hemos jurado serle fiel a nuestras esposas y a nuestros esposos. Y después de los años, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, pues así es el ser humano. Ahora, ¿qué pasa después de esa gran fidelidad que le prometió? Vamos a ver cómo Pedro niega al Señor. Mateo 26, adelantito 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, así como los que oran, ¿verdad? Hermana tal, ya se quedó dormida, ¿no? Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos vosotros, ved, se acerca el que me entregará. Así que vemos cómo Pedro, después de haber sido Jesús entregado, y después cuando ya se encontraba preso Jesús, vamos allí a Lucas 22, muy interesante que en el versículo 44, donde dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Que nos pasa a veces que cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, pues no podemos orar, nos da por llorar, nos da por abatirnos. Y pues vemos aquí la situación de que cuando Jesús ya estaba preso,
La gente lo reconoció, ¿se acuerda usted? Dice, ¿tú no eras uno de los que andaban con tal maestro? No, no, yo no, ¿verdad? Y se fue a otro lado y dijeron, oye, sí, nosotros te vimos allá. No, no, no. Hasta que el tercer persona la reconoce, ¿verdad? Y él, pues, escucha el gallo y él se pone a llorar y se va. Imagínate qué tremendo para Pedro saber que había decepcionado a Jesús, que lo había negado. Y es lo que digo, nosotros a veces lo hemos negado con nuestra forma de vivir. Porque te dicen, eres cristiano, y dice sí, es cristiano sí, pero con los hechos, ¿verdad? Negamos que somos cristianos. Algo muy impresionante después es como, pues Jesús perdona a Pedro. ¿Se acuerda cuando están allá y lo toma aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Agapeo o fileo, como hermano o como Dios. Y él le decía, pues como hermano. Hasta el final le dice, sí, reconozco que tú eres Dios, porque ya había habido una revelación para ellos. Así que, hermanos, pues la historia de Simón Pedro, por lo menos a mí, nos debe de llevar como objetivo principal el desarrollo de la fe. Ver cómo este hombre tan rudo, tan necio, tan arrebatado, tan mentiroso, tan traidor, pues un traidor, traicionó a Jesús, no hay otra palabra. Aparte de que, pues sí, era valiente para algunas cosas, pero no fue leal, no fue leal. Sin embargo, ¿cómo es que Jesús perdonó a una persona así? Y no solamente eso, sino le dijo, y te daré las llaves, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Sobre ti, tú serás quien hará ese movimiento de inicio, y lo vemos, las conversiones que Pedro realizó. Y cómo siendo tan valiente lo encontramos en el aposento junto con los otros, llenos de miedo, llenos de temor, ahí escondidos, el día que nuestro Señor iba a resucitar. Aun cuando toda persona puede fallar, nadie está exento de caer. ¿O sí? Jesús está dispuesto a perdonarnos. Jesús siempre pronto está a ofrecernos una nueva oportunidad. Aquellos que hemos fracasado en nuestra fe, aquellos que hemos titubeado en algún momento. Y también Él está deseoso de confiar nuevamente en aquellos que responden a su perdón. Porque una cosa es que tú hayas fallado, te hayas arrepentido y hayas regresado al camino y hayas entendido que fallaste, que realmente estás arrepentido. Y otra cosa es una persona que vive siempre en pecado. Perdóname, Señor, tú sabes mis debilidades. Y otra vez, Señor, perdóname. Y otra vez. Pues entonces no hay un arrepentimiento, no hay un convencimiento de lo que hiciste realmente. Así que a través de los ojos de Pedro, de la vida de Pedro, deberíamos ver a Jesús como la gran figura de todos los tiempos, que jamás falló en cualquier empresa iniciada, a quien jamás la tentación pudo desviar de su propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Me imagino que tu anhelo es algún día llegar a los pies de Cristo y que tu familia también sea salva. Así que si nosotros no estamos bien cimentados, si nosotros no estamos convencidos de que tenemos una encomienda importante, yo le preguntaría, ¿qué efectos cree usted que tuvo en Pedro el valor de Jesús en medio de la tempestad? Cuando las cosas estaban tan complicadas y sintió que se hundía. Yo debe haber pensado, Pedro, ya se acabó esto, o sea, ya no hay posibilidades. Ya me voy a ahogar aquí, me voy a hundir. Y nunca se imaginó que Jesús lo iba a seguir de la mano, lo iba a levantar y lo iba a sacar otra vez. Y lo reprendió. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y hoy te dice el Señor lo mismo. ¿Por qué estás dudando de que las cosas van a salir a tu favor? Yo te pregunto, si tú vives en rectitud,
No tienes por qué tener miedo. Por eso alguien cuando pasó a orar habló algo sobre la mentira, ¿verdad? Y cuando nosotros vivimos en mentira, Dios nunca te va a respaldar. Yo escuché a personas que dicen, mira, voy a decir esto para que no se haga tan fuerte. No mienta, no mienta, Dios no te va a respaldar en la mentira. Es mejor decir, sí, la regué, en esto no lo conocía, pero si tú quieres tapar una mentira, va a salir, porque la verdad siempre sale a la luz. Y Dios no puede respaldar una mentira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienes que ser sancionado por un error? Claro, todos, en cualquier trabajo, en cualquier situación. Ahora, lo que se pide siempre es justicia. Que el castigo, que la reprenda vaya proporcional a la falla. Si hubo intencionalidad, hay muchas circunstancias. Sin embargo, igual puede haber el perdón, decir, ok, sabemos que lo hiciste de manera inconsciente, no fue de gravedad, etc. Corrige. Así es el Señor con nosotros, amoroso, no es implacable, porque ninguno de nosotros ya estaría aquí. ¿No? Él es tardo en ira. Así que nosotros pues debemos de analizar esto, ¿verdad? Y vemos cómo a través de cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse y Pedro comienza a predicar en Pentecostés. Yo me preguntaba otra vez, ¿qué le pasó a Pedro? ¿En qué momento vino ese cambio, ese dinamis, ese poder sobre él? Cuando el Espíritu Santo entró en él y de ese hombre, pues con miedo, sí aguerrido pero con miedo, pues ahora el Espíritu lo impulsa para presentarse delante de una multitud, hablarles de Cristo, hablarles del amor de Cristo. De ese hombre que negó a Jesús 3 veces. Ahora va y se enfrenta a todo el pueblo y toda la gente que estaba para no solamente afirmar que Él había resucitado, sino que Él era Dios, Él era el Dios mismo. O sea, no era algo menor lo que estaba haciendo Pedro. Y ahora vemos cómo no le teme a nadie. Cómo es que avanza y predica y comparte. Yo le pregunto, ¿podemos confiar en ese mismo Espíritu el día de hoy, en tu vida, para que nos ayude a tener confianza y valentía frente a los peligros, frente a la persecución, frente a los problemas? Es el mismo Espíritu que ha sido derramado en ti, el mismo Espíritu que vive en nosotros. Así que, pues familia, nosotros tenemos que entender y reafirmar que lo que tenemos en nosotros y vive dentro de nosotros no es algo menor. Es Dios mismo manifestándose cada día en tu vida. Y las cosas que logramos no son con nuestras fuerzas, no son por nuestros conocimientos o por nuestras habilidades. Las tienes, lo que estudiaste cuando entras en un quirófano, en un consultorio, cuando vas a vender, pero es la gracia de Dios derramada en tu vida, que está sobre todo conocimiento. Y ahí es donde vemos el amor, la gracia, pero la manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Acompáñame a una última lectura, Hechos 20:24. Dice la Escritura, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire, muchas veces estoy dispuesto para que Dios haga cosas grandes a través de mí. Pero la pregunta es si estoy yo dispuesto, si Él en su providencia me quiere desplazar o me quiere mover. ¿Cuántos de nosotros podemos con sinceridad decirle a Dios, ponme a sufrir? ¿Se le diría eso a Dios? Señor, ponme a sufrir. Yo creo que ninguna persona pediría esa. Pero acompáñeme ahí, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte.
Oh Dios, me ha faltado mucho. Ayúdame, Dios, a rendirme a ti de verdad y nunca buscar lo mío. Porque en medio del sufrimiento, nosotros hemos experimentado cosas enormes. Cuando estamos en la bonanza, a veces no valoramos las cosas. Pero cuando estamos sufriendo, sentimos el cobijo de Dios, su protección, su cuidado. Estaba analizando que pues hemos terminado ya el primer semestre de este año 2025. ¿Has revisado los compromisos con Dios? ¿A qué te comprometiste a principios de año? Es importante hacerlo para saber si no nos hemos desviado de los propósitos, si nos hemos renovado, si estamos dentro de la marcha, del caminar. Porque a veces podemos nosotros estar compartiendo un proyecto de vida falso, que está lleno de corrupción. Sí nos está yendo bien, pero estamos haciendo cosas incorrectas. Estamos haciendo cosas injustas. Estamos llegando a hacer cosas por soberbia, por vanidad. Y tenemos que decir, Señor, erradica todo eso de mí. Porque es de lo que tanto nos quejamos de otras personas. Y a veces terminamos nosotros siendo como ellos. El Señor nos siga convirtiendo en bendición, en donde cada uno de nosotros está. Que nos siga utilizando para bendecir a los demás, no para pedir solamente bendición para nosotros y nuestras familias, sino decirle, Señor, utilízame como una bendición para otras personas. Porque dice que el que es mejor dar que recibir. Y en el gozo, ¿verdad?, está de saber que otras personas están siendo bendecidas por ti, por tu trabajo, por tus dones, por tus talentos, por tu servicio. Y pues a veces muchas personas sienten que su vida es un fracaso, que no han obtenido lo que han querido, porque no han encontrado reconocimiento, muchos no han encontrado diversión, dinero, triunfos, poder, fama. Pero por eso el apóstol pensó que la vida no tenía valor, a menos que se use para la obra de Dios. Cuando nosotros hemos invertido nuestra vida, es más importante de lo que podemos conseguir de ella. Porque al final del camino podremos decir lo mismo, Señor, he luchado la buena batalla, he peleado la fe, y aquí están mis obras, aquí está mi vida, aquí está lo que hice, Señor. Tú lo valorarás, tú lo pondrás. ¿Qué es más importante para usted? ¿Lo que ha conseguido en la vida o lo que ha invertido en ella? ¿Lo que usted ha conseguido y decir son mis logros o lo que usted ha invertido? Porque dice que no invertamos para este mundo, sino invertamos para la vida eterna. Así que, familia, pues el Señor nos permita valorar la vida de Pedro, esa transformación que tuvo también, como fue con Pablo y como fue contigo y conmigo, sabiendo que no éramos buenos, sabiendo que teníamos muchos defectos, y el Señor nos permitió llegar a su reino, pertenecer, ser parte de su familia, y ahora Él quiere proyectarnos, utilizarnos para que en el lugar en donde tú estás, tú seas de bendición para otras personas. Que otras personas conozcan de Cristo a través de tus labios, que no tengas miedo, que no tengas tus ojos puestos en las dificultades, sino al contrario, que tú confíes en su inmenso amor y podamos nosotros, después del tiempo, testificar de lo que Él ha hecho con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro hogar. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias te damos porque has tomado nuestra vida para ti. Pero reconocemos que no te hemos dado toda la vida. Nos hemos reservado una gran parte para nosotros mismos. Y eso repercute en nuestra relación contigo. Perdónanos y haznos ahora mismo revisar esa situación de nuestra vida. Aquí está delante de ti, Señor, porque tú la compraste con un gran precio. Danos la bendición de usarla para tu gloria, de modo que nuestro hogar tenga el gozo de conocerte y de ser transformado,
que nuestra familia, la gente que aún no te conoce, Señor, también pueda disfrutar de esta bendición tan grande que es ser cristianos, que no es una religión, sino, Señor, es una comunión permanente contigo. Ayúdanos a permanecer firmes, tomados de tu mano. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén.